Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿me escuchas bien, Jorge? Ahí estamos, ¿verdad? Creo que sí. ¿Ahí se oye o no se oye? Sí, se escucha bien, Jorge. Hipotéticamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué de bueno? ¿Cómo te ha ido? Bien, Jorge, ¿cómo está todo? Ya empezó el carnaval, ahora sí, ¿verdad? Pues fíjate que ya el carnaval es una fiesta tan de modé, sí. Lo cual en un francés normal quiere decir un poco pasado de moda. Ajá. Sí, no hay la euforia del carnaval. Sí. No hay, pues es una cuestión de carácter económico, político, no sé, turístico. Yo espero pues que tengan mucho éxito los comerciantes de Veracruz para su carnaval. Todavía aquí enfrentito, aquí de donde estoy, hay un pueblito que se llama El Coyolillo, que es un pueblo de donde hay descendientes de esclavos de Belice, y entonces ahí celebran una especie de carnaval muy folclórico, muy tradicional, pero tampoco creas que tiene, ¿cómo te voy a decir?, una repercusión más que local, ¿me entiendes? Así es que yo, para mí, que eso del carnaval, bueno, pues es muy bello. Me tocó a mí el carnaval de Venecia y fui a 1 o 2 a Brasil. Bueno, ya hace muchos años, desde luego. Bueno, adelante, mi querida Betty. Jorge, pues hace unos minutos habló Felipe Calderón. ¿Y de qué crees que habló? No lo oí, hombre, me lo perdí. ¿Qué dijo? De la corrupción, que propone sanciones más duras contra la corrupción en México. Fíjate, esto se trata de que los ciudadanos que denuncien actos de corrupción por parte de dependencias federales, institutos públicos y políticos y de organismos autónomos, pues ya el gobierno federal pues ya prepara estímulos económicos a toda aquella persona que denuncie estos actos de corrupción. Imagínate, si será esto cierto en principio, y en segunda, si se atreverán a tocar áreas, no sé, me imagino, como Petróleos Mexicanos. Sí, pero permítame un segundo. Sí. ¿Qué dijo exactamente? A ver, léele por ahí si tienes Sí, claro. Yo también, y lo examinamos tantito. Claro que sí, así textualmente dice: ante los actos de corrupción, el presidente Felipe Calderón presentó este miércoles las iniciativas para fortalecer el marco jurídico contra la corrupción en la residencia oficial de Los Pinos. La propuesta pretende facilitar la denuncia ciudadana y endurecer los castigos a quienes promuevan actos de corrupción en dependencias gubernamentales. Calderón explicó que la iniciativa busca que la denuncia sea más sencilla, por lo que define claramente los procedimientos de protección a los denunciantes. Dice que para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción serán a dependencias federales, institutos públicos y políticos y organismos autónomos. Así es la nota, Jorge. Fíjate que lo que me da, la idea que me da al respecto es que hay una equivocación. Ajá. No me gustaría llamarle equivocación, pero un enfoque diferente, fuera de la línea natural. La corrupción, en principio, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de educación. La corrupción, como el comercio, no lo van a regir ni por leyes que lo permitan, ni por leyes ni guerras que lo quieran prohibir. Es una cuestión de necesidad, y no sé qué palabra utilizar para decir es algo fatal. Me parece que la palabra fatal es algo que tiene que suceder. Cuando tú dices algo cae por su propio peso, esto, según lo entiendo, quiere decir por ley de la gravedad. Igual que cuando tú dices, cuando hay un hoyo de poder, lo llena el rumor, por decir algo, ¿no? Sí. Si cuando no hay información, hay rumor, que puede ser una ley, o puede ser algo matemático, así. Cuando no hay
cuando no hay honor, cuando no hay pudor, cuando no hay educación, lo llena la corrupción. Y eso no se corrige con leyes. Eso tiene que ver con la creencia, con la educación, hasta con el fanatismo, fíjate. Sí. Con la fe, con una creencia interior en lo que debe ser. Hay algo que no se ha estudiado y son los carabineros me parece que se llaman, de Chile. Ahí me parece que hay una corrupción de un 5%, cuando que la nuestra, seguramente que andaremos en un acto de corrupción en aspectos de vigilancia, milicia y burocracia en un 80%, en un 70 o 80%. Habría que examinar por qué aquellos tienen tan bajo índice de corrupción. Parecería ser que en Chile ofrecerle dinero a un carabinero es como mentarle es agredirlo. Sí. Entonces, creo que sean mecanismos televisivos dignos de la televicracia en la cual vivimos. ¿Qué quiere decir esto según mi criterio? En que lo hacemos todos para el qué dirán. Nosotros nos esforzamos mucho, políticos y no políticos, por la repercusión de nuestra personalidad. Es obvio, y aquí se ha insistido, y qué bueno que el presidente de la República, porque los demás ya lo sabemos, pero muchas cosas que sabe el país, nos damos cuenta al final que el último en enterarse es el presidente de la República. Sí. No lo digo en general. La Vox Populi llega a Los Pinos y se da vuelta. Llega a Chapultepec y se regresa. Choca y da vuelta, ¿verdad? Sí, entonces es como una marea que llega, pero llegando a Los Pinos va para atrás. Entonces no estaban enterados. Vaya, por lo menos. Imagínate tú qué tarde se entera el presidente de la República en que hay corrupción en México. Sí. ¿Y qué hace para la corrupción? Ahí tiene 55,000 canales en todos los hoteles de México que no pasan una sola estación en español. Ahí tiene 50,000 canales de televisión, Mago Cable, Coco Cable, Idiota Cable, Imbécil Cable, Mamivisión, lo que tú quieras que tienen para hacer una verdadera y auténtica convicción, para dar ejemplos, para hacer inclusive telenovelas sobre corrupción. Y ahí tiene desde luego a todo un sindicato con personas de un poder extraordinario dentro de México, para que a los niños desde la escuela se les enseñe lo que podría ser, y ya podemos comenzar a hacer, cuál es la palabra que conviene como opuesta, como antónimo, debe decirse, antónimo, niña, búscale, antónimo a la corrupción. Porque yo no sé si es bondad, honor, honorabilidad. Lo contrario de corrupción, honestidad. Me parecería que tiene que ver con todo. Moralidad. Sí. Entonces, un país que ha vivido inmerso, gubernamentalmente hablando, porque el principal foco de enseñanza de corrupción en México han sido los gobiernos. Claro. Perdón que lo diga yo tan acentuadito, pero a ver quién carambas me va a decir que no. Si la escuela es la enseñanza, pongamos pues que en la escuela nos enseñan los principales valores éticos, morales, y que en la familia también. Pero no lo enseñan, porque ya en la familia desde luego también hay focos de corrupción. Claro. Ahora, no sea más que lo que garantiza la Constitución y que los reiterados gobiernos no han podido, no han querido
o no han tenido tiempo de hacer. Antónimo, honradez e integridad lo dicen. Bueno, entonces honestidad es la corrupción desde luego es la descomposición de una materia, ¿verdad? Uh-huh. Una materia viva que se descompone. Y hablando de lo que les encanta decir a los políticos, el tejido social está corrupto, descompuesto, es un hecho. Sí, lo que pasa es que es cierto, yo creo que la corrupción no se va a terminar por un decreto presidencial. Es un modo de vida arraigado en México, y si nos vamos a la propuesta de Calderón de que haya sanciones y que haya leyes que se apliquen para eliminarla, pues yo creo que vamos a tener pues denuncias masivas y encarcelados masivos también, porque pues bueno, en México es lo que más está arraigado, insisto, y que no se va a acabar de la noche a la mañana con la aplicación de una ley. Yo creo que más bien aquí deberían de analizar de qué manera pues cambiar de raíz todo, cambiar la educación, evidentemente, la cultura, la formación del mexicano, porque evidentemente los que ponen el ejemplo son ellos, ¿no? ¿A quién vamos a denunciar los ciudadanos? Pues a toda una clase política que hace licitaciones, que se da concesiones, que da permisos, porque hablaba Calderón hace unos minutos de que habrá que denunciar desde el policía que se presta a la mordida cuando una persona se pasa un alto. Pero yo digo, ¿qué es más corrupción? ¿Pasarse un alto y dar una mordida? O que te den con facilidades una concesión de petróleos mexicanos, ¿no? No, aquí por ejemplo me lo dice una amiga, sí. Claudia, en el Twitter, dice, extraer el barril de crudo cuesta, sacar el barril de $4-5. Quizá, yo no estoy seguro que valga en México $4 o $5. Parece que era el país donde más caro nos costaba sacar el petróleo, pero y se vende en 105. Ahora, no informar y no saber qué se hace con los $100 que quedan, claro, es un acto de corrupción, evidentemente. De ahí viene el dicho latino que dice corruptio, que ya lo he repetido, pero no está de más decirlo, corruptio óptima, pésima. Ajá. La corrupción de los más altos es la peor. Claro. Y finalmente, en México siempre, bueno, yo no podría decir que no, porque finalmente dentro de las esferas de lo gubernamental ha habido casos excepcionales de corrupción, pero de corrupción además con un ingenio extraordinario, además con innovaciones terribles, además con subterfugios y zigzagueos en los cuales no te pasa, mira, ni por aquí, sí, que alguien está haciendo una corrupción. Y cuando un político dice que me examinen, a mí el juez no ha encontrado nada, yo estoy limpio, sí. ¿O acaso hay alguna condena en mi contra? No, obviamente, si no es, no es tonto. Pues sí, claro, claro. Él, además de ser corrupto, es ¿cómo se llama? Socarrón y sin vergüenza, porque puede haber corrupción y darte vergüenzas en un acto de corrupción, pero cuando un político sale a clamar a los cuatro vientos que no es corrupto, claro. Ahora, por ejemplo, los partidos políticos es una de las principales fuentes de corrupción que existen en el país. Uh-huh. A ver, ¿con qué cara? Mira, hay dos o tres cosas. Hoy apunté una que tiene que ver con la otra. Un país como el nuestro, que tiene, digamos que un país tiene y se presenta ante el mundo vestido con una túnica blanca, porque es un país noble, digno, demócrata, limpio, honorable, no corrupto, y que está trabajando arduamente por incrustarse en el concierto de las naciones como un país positivo, donde el jefe del país, como buen padre, espiritualmente hablando, cuida de todos sus ciudadanos, los cuales trabajan
codo con su gobierno para lograr la felicidad de la familia, del conglomerado. ¿Es eso México? No, no lo es. No lo es, lamentablemente. Justo porque existe una deformación, diría yo, mental o psicológica del mexicano, que no sabe manejar el poder y que estando en el poder se corrompe. O a ver, díganme que no. Los partidos políticos es uno de los primordiales focos de corrupción que hay, porque los partidos políticos se vale de todo. Todo se hace como sea para lograr un fin. Inclusive, en el fondo, y si se examina bien, una alianza imposible resulta como primera onda sospechosa, como primer caso sospechosa. Las alianzas es la negación de la utilidad de los partidos. Sí. ¿Por qué voy yo a pertenecer al partido A que tiene el colorido X, azul, si finalmente por interés a tener poder me voy a pasar al partido que tiene un colorido rosado, amarillo o verde, ideológicamente hablando? Es muy sospechoso. Pero si se descubre que es por obtener poder, entonces entra el factor corrupción. Ya la finalidad no es dirigir al pueblo, sino sacar provecho de ello. Claro. Ese es el asunto. Entonces, el Partido de la Acción Nacional comandado o dirigido o que encabeza Felipe Calderón nos dice, vamos a luchar contra la corrupción. Oye, pero si los partidos políticos son un fondo de corrupción, ¿qué cosa dan las manzanas? Pues el manzano da manzanas, un peral da peras, una naranja, un árbol de naranja, pero los olmos no dan peras. Porque sería pedirle peras al olmo. Un partido corrupto no puede evidentemente luchar contra la corrupción. De esencia está negado. El combate a la corrupción, que sería tan deseable que se diera en México, no puede provenir del área política, porque el área política en sí tiene núcleos muy connotados de corrupción, ¿o no? No, pues sí. No, pues sí. Ajá. ¿O a poco? Digamos que ahorita diga alguien que sea muy connotado dentro del sindicalismo. Oigan, los sindicatos de México unidos, habida cuenta de su larga trayectoria para la defensa del trabajador y de los hombres del campo, de la fábrica, de la empresa, de la burocracia, se unen para luchar contra la corrupción. Nuestro sindicalismo en este país, de ahora en adelante, promueve leyes que castigan a la corrupción. No, pues. Te los digo como líder del sindicato de bailadoras del avión de tubo, sí, o del sindicato de que extrae petróleo de tal lugar, o del que tiene la sección número 22, no sé qué cosas, de Banderilla, Veracruz, para enseñar a los niños a la escuela, que por cierto, hoy no hay clase, estamos en huelga. Uy, ¿Me entiendes? Sí. Sí, no, pues habría denuncias masivas, ¿no? Por eso, sí. En ese caso, entonces, es muy conmovedora la apreciación del presidente Calderón de sacar leyes contra la corrupción. Claro. Habida cuenta de que hay dos o tres cosas que el gobierno hace de una manera, digamos, equivocada. ¿Qué te parece, Jorge, si nos las dices después del corte? ¿Sí? Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. El otro caso fundamental que te decía yo, que había dos aspectos que hoy son paralelos y que me da, no sé, en algún momento pienso que no se ha examinado muy bien, pero tú me vas a informar exactamente. ¿A dónde va a ir
Felipe Calderón a dar un discurso. ¿A qué universidad? ¿Stanford? Stanford, Jorge, sí. Así, yo pienso que hay algo que debería examinarse muy a fondo. El verdadero concepto que se tiene de la valoración de sí mismo. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal para que se sepa que, a ver si ahora ya está así. Bueno, ¿me oyes Betty? Sí, te escucho bien. Sí. Fíjate que a mí, pues, me gusta hablar de mí, pues soy muy vanidoso, pero voy a hablar de este caso. A mí me gusta cantar, pero no tengo la voz requerida y no tengo una gran voz. Entonces tengo méritos muy exiguos o mediocres para cantar, pero me gusta. Entonces, afortunadamente, hay 3 o 4 personas que han ido al teatro a oírme y voy. Voy a un teatro normal, decente, muy bueno para mí, desde luego, más allá de mi jerarquía, pero de buenas a primeras digo, pues me fue muy bien el sábado y el domingo, ¿verdad, Betty? Sí, sí. ¿Qué te parece si vamos al Auditorio Nacional? Me doy una vuelta al Metropolitan. No, al Auditorio Nacional. Tal igual, no, pues, nomás eso es que consiga yo que la televisión me apoye y pues te voy. Pero no. Con la tele voy. No. El chiste es que digo yo, oye, yo voy al Metropolitan, ¿qué te parece? Y por cierto, yo hablo un poco de italiano. Voy a ir a la Scala. Y voy a la Scala de Milán. Y voy a llevarles fotos y una crónica que sacaron mis amigos del Sol de México y de la jornada. y con mis recortes y las fotos y eso, voy a ir a la Scala de Milán y al Metropolitan Opera House. Pues que caray, yo voy. Eso, evidentemente, es no tener concepto ni valoración de mí mismo. Diría yo, tú, mi querida Betty, me dirías, no, mira, cálmate. Está muy bien que canten Banderilla, o que vaya y pongan la Casa de la Nostalgia y que te haga favor tus amigos de 4 o 5 amigos de Radio AMLO y la Nueva República y Notipoemas y ABC, y de que vayan ahí y te oigan y te sienten ahí, que tengan paciencia y que ya da gracias a Dios que no salieron. Y bueno, sí. Y tú misma me disuadirías para que no fuera a hacer el oso allá. Bueno, pongámoslo así. México es un país que se presenta ante el mundo en la actualidad con profundas deficiencias en diferentes ángulos. El primero de ellos en cultura. Y paralelamente con la cultura, en algo que nos preocupa casi más a los mexicanos, que es la seguridad. Evidentemente que todo esto está generado por el motor que produce la incultura y la inseguridad, que es la corrupción. Eso no se quiere examinar muy bien. Con profundas deficiencias en lo que es el concepto de la democracia. En fin, no estamos para andarnos exhibiendo. Yo no estoy para cantar en la Scala de Milán. México no está para ir a las universidades del mundo llevando la bandera del progreso, la cultura y la seguridad. ¿A qué nos exponemos? No hay nadie que se lo diga de cuates al presidente. No tiene un núcleo tan grande, señor Narro. No, usted que está asociado con la televisión de México, la misma televisión de México. A mí me parece verdaderamente hacer, si yo no sé cómo dicen los jóvenes porque no domino el lenguaje de los jóvenes, pero ellos tienen una terminología que intuyo, por ejemplo, no es chido ir, o hacer el oso, no sé, ¿me explico, mi querida Betty? Sí, lo que pasa es que pues su círculo de colaboradores quizá
pues le diga que sí, ya ves que están en la misma onda de que hay que ser optimistas y sí podemos, a lo mejor pues le están diciendo o recomendando que sí vaya, pero yo creo que debe de haber otro círculo que ubique, ¿no? Que le diga, tú hablas de Narro, pues algún otro, no sé, intelectual que esté cerca de él que le diga, oye, pues piensa bien las cosas, ¿no? Yo no lo veo, yo no veo así como un desacato de manera que digan pide una disculpa. No, es un punto de vista que tiene mucho de positivo, en la manera de cómo nos evaluamos, porque mira, la manera de presentar o la mecánica del espoteador, de la espotización del país, término que ha salido de nuestros programas y que bueno, en la espotización dice, vamos a decir que va a la universidad, porque el inadvertido televidente de Teresa, que por cierto nos están viendo, 50 millones de mexicanos ven nuestra telenovela, Cuatito. Los 50 millones de mexicanos van a saber, señor presidente, que usted va a una universidad. ¿Y a cuál universidad? Pues, ¿qué universidad es? Le preguntan a un locutor. Pues es una universidad que está, pues es de reconocido prestigio. Pues es la catedral de las universidades del mundo. Dicen una frase que viene a cuento como spot. Pues entonces el presidente está en una de las universidades de más prestigio en el mundo. Y entonces el locutor lo dice. Entonces le venden a la presidencia de la República la idea, transmitamos, un extracto, ¿no? Porque hay comerciales y eso, nomás un extracto para que la gente lo vea. Lo importante es que lo vea en la tribuna de Stanford, Oye, pero es que hay muchachos que hablan español y si sacan un letrero y si dicen lo de los heridos y lo de los derechos humanos y los 7 millones de empleos que faltan y lo de los 34,000 muertos, es la única guerra en el mundo donde el número de víctimas es 10 veces mayor que el número de los que se iban a proteger. Estaba diciendo el Juan Ruiz que, por ejemplo, pon tú que haya 10,000 muertos causados por la droga en el mundo y nosotros para hacer la guerra, para que no haya esos 10,000 muertos, ya van 35,000. ¿Qué guerra se hace? Donde los efectos de la guerra son peores que si se ganara la guerra, más que si se perdiera la guerra. Sí, fíjate. Lo voy a plantear de otra manera. No se hace la guerra y hay X cantidad de muertos, 5,000, 10,000 por la droga. Se hace la guerra y hay los 5,000 de la droga más 30,000 de hacer la guerra. Y luego me van a decir que el Homo es Homo sapiens. No, pues... ¿Dónde está lo del Homo sapiens, Sí. No se comprende, ¿verdad, mi querida Betty? Sí, en todo caso, Jorge, lo que deberían de ver es que, pues bueno, de todas las maneras en que se vea, lo van a exponer a que allá, las personas no están acostumbradas al aplauso, sino simplemente se va a exponer a la crítica y quizá al abucheo, ¿no? Todas esas cosas que aquí cuidan, ¿no? No te oí nada. Te decía que en todo caso lo van a exponer porque todas esas cosas que aquí cuidan, de que no le vayan a abuchear al presidente, que no le van a chiflar, que no le vayan a preguntar, pues allá lo van a exponer a todo eso, ¿no? Pues fíjate que ya el hecho de decir que lo van a exponer o no exponer es un poco tratar de vedetizar al político. Y eso es lo que se ha hecho. En un sistema televicrático como el nuestro, donde la televicracia es el poder de la televisión, yo parecería seria, a veces digo, pues estás obsesionado, estás viejo, estás loco, está como me dicen todos los cuates ahí, los chaparritos que trabajan ahí, dicen, no, pues es que es resentido. Yo no sé si ha resentido,
Lo que pasa es que puedo tener puede ser resentido y decir la verdad, o puede ser resentido y decir mentiras o falsedades. De todas maneras no pasa nada. Es una apreciación patológica mía, pero en todo caso yo pienso que el hecho de exponerse, ahora sí, en el término, no es a él, es al país. Es al país. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Regresamos, números telefónicos 55 18 77 60 y LADA sin costo 01800 581 82 48. Hoy no te veo en Radio AMLO, Jorge. Pues se debe haber podrido esta cosa, porque estábamos transmitiendo hace rato, ¿verdad? No tenemos bien puesto este asunto de la televisión, y cuando no vienen los muchachos entonces se hace todo mugroso. Aquí no, ¿se te olvidó? No le quiste. A ver si podemos entrar, porque no le entramos. Bueno, ¿alguna otra cosa por ahí? Oye, lo de la espotización de la que ya demandaron, pues un alto total y una reforma electoral que acabe con esta práctica, ¿no? Algo que también ya habíamos dicho aquí desde hace mucho tiempo, Jorge. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, la espotización de la que hablan los intelectuales de frenar, de poner un alto, de que hay una reforma electoral que, pues bueno, se turne al Senado y que con esto se acaben con más. Fíjate nada más, en el 2009, más de 29 millones de spots en radio y televisión. Pues habría que hacer algo, ¿no? Qué bueno que ya los intelectuales de este país, o los que se dicen... Los intelectuales. Sí, pero no se va a poder nada. ¿Sabes? El otro día hubo una conferencia en Jalapa. Sí. Y había apreciaciones ¿cómo se llama eso de la judicatura? En el Tribunal Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del IFE. Y entonces me invitaron y dije, pues ¿cómo me invitan ahí? Si yo soy anti-IFE. Pienso que uno de los núcleos o de los faros fundamentales de la antidemocracia es un instituto que valida la antidemocracia. Obviamente que no es democrático, es elemental. Entonces eso le dije, a pesar de eso me invitaron, y entonces había apreciaciones al respecto de cómo mejorarlo todo en el sentido democrático y comunicativo. Entonces decían un poco lo mismo. No sirve de nada el hecho de que protesten y que los ahí reunidos hayan levantado su voz muy airada para decir cosas como esta. Es impensable que tengamos tantos millones de spots, la spotización. Habría que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que levantar la voz, ¿y saben ustedes qué hacen los concesionarios de estaciones mercantiles cuando escuchan cosas como estas? ¿Saben qué hacen? Bueno, pues deben tener una... no, se ríen. Les da risa. Pues sí. Porque ellos tienen la seguridad. Es decir, no hay que uno sea el gobierno, otro sea el que da la concesión, y otro sea el concesionario, y otro sea el locutor, y otro sea el que hace el script. Es uno solo. Es un solo criterio. Y el pueblo puede decir misa, cantada si quieren, cardenalicia. Lo que conviene y lo que es eso. Y si hay subterfugios y jaloneos para que tú me das este permiso, yo te cobro esto, yo meto tal cosa, yo me uno, la realidad es una. Aquí hay libertad de expresión con patrocinio. Es decir, el grado de saturación hace que el mensaje desaparezca. Yo no sé si lo dijo Chomsky, Sartoris, Saramago, Monsiváis o Galeano o McLuhan. La saturación nulifica el poder del mensaje. Te hace actuar como zombie. Dime el nombre de un refresco
Coca-Cola. Tenemos 5 generaciones, 20 generaciones sabiéndolo. Sí. Entonces, dime el nombre de un candidato joven a la presidencia de la República. Ahí está. Ebrard. ¿Verdad? Yo dije Peña, quién sabe por qué. El que sea, me da igual. Sí, sí. Peña Nieto, lo que tú gustes y mandes, Sí. por saturación. Sí, es cierto. La espotización nulifica la posibilidad de pensar. ¿Quién lo ha protegido? El IFE, dice Ciro Valdés. Uh-huh. Su IFE. Sí. Ergo, si la saturación del mensaje genera una conducta matemática o robotizada, y esta conducta es antihumana, es por ende antidemocrática, porque la democracia es el máximo logro de lo humano, digo yo. Ajá, ajá. Puritita inferencia, Entonces, si el IFE ha tolerado la espotización y los millones, es que el IFE tiene como finalidad el poder, no la democracia. Y dentro del ámbito del poder está, primo, la televisión, la banca, las empresas, el gobierno, el diputado, el presidente municipal de aquí, de Banderilla, todos los que tienen la bolsa de valores, todos los que tienen el poder, la comunicación obviamente, están del lado de la espotización, porque la democracia no conviene al desarrollo de lo que se llaman oligarquía. Búscame oligarquía, no vaya yo a equivocarme, que parecería ser que es el gobierno, la posibilidad de que sea el gobierno de unos cuantos, según tenía yo entendido hasta ayer, quién sabe hoy cómo amanecería eso. Adelante, mi querida Betty. Fíjate, y en ese sentido, si el pueblo puede decir misa y aquellos hacen lo que se les pega la gana, pues diríamos que un acto antidemocrático es corrupción, y si denunciamos la corrupción, como bien se hizo en el 2006 y luego en el 2009, pues ¿qué ha hecho el IFE? Ha hecho caso omiso a esa denuncia, y entonces pues vemos que todo es un show mediático, ¿no? Porque ni se hace absolutamente nada contra la corrupción, Jorge. ¿Qué ha hecho el IFE? No, yo te voy a decir qué ha hecho. Justificar y legalizar la corrupción. Pero a claro. Fuerza. ¿Y entonces el discurso de hoy de Calderón? ¿En dónde queda? No, bueno, porque queda en fíjate. Yo no sé si vaya a salir hoy en la tarde o mañana. ¿Cuándo se va? La tarde de hoy. Bueno, no, pues entonces es que tú no entiendes, mi querida Betty. Perdóname que te lo diga de una manera tan brutal. ¿Tan brutal? Ajá. Cuando alguien se va, si se va el presidente o se va alguien, yo dejo mi programa grabado. Ah, sí, cierto. Pues que no entiendes el sábado, pues yo grabé el programa. Sí. No voy a estar, pero no puedo perder mi tiempo aire. ¿Me entiendes? Sí. Al estar el tiempo aire, hay que conservarlo. Entonces hay que dejar algo para que durante su viaje, las 8 horas de viaje, o 6 o 8, la presencia del personaje esté vigente en las pantallas, cuatito. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. La oligarquía es el gobierno de pocos, forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas de una misma clase social. Muy bien, niña, gracias. Eso quiere decir... Oligarquía. Oligarquía, Y entonces esa oligarquía es la que tenemos y la que algunas veces dicen el gobierno de una macoya, grupo. Macoya quiere decir caterva. Caterva ya no, porque tiene una connotación muy grave, ¿no? Sí. Pero caterva dijo, no. Caterva ya implica o reclama un calificativo más grande, un grupo, pues. Bueno, entonces dejo mi mensaje de corrupción grabado, aunque tengamos instituciones. No es mensaje de corrupción, es un mensaje de presencia. Sí, aunque tengamos instituciones como el IFE, como Pemex, como
miles, Sí. que lo primero que hay es corrupción, ¿no? Ahí está el asunto, ¿eh? Muy bien. Una pausa nuevamente, en un minuto estamos de vuelta. Regresamos, tenemos llamadas del auditorio. El señor León de Milpalta dice: señor Saldaña, la corrupción que va a combatir Calderón es la que cometen los ciudadanos comunes, no los políticos. Ya nomás lo dice usted para picarme. Usted mismo sabe que no tiene razón. Lo está usted diciendo para que yo no es que no le haga caso, pero es impensable atribuirle al pueblo el concepto de que la corrupción nace del pueblo. Hay dichos que son excepcionales: lo que hace la mano hace la atrás. Es evidente que la corrupción viene de arriba y que es impensable que el pueblo motu proprio sea corrupto. Y el pueblo tiene que estar en un ambiente de corrupción. Yo desde que estoy niño impera la corrupción en mi país. Yo aprendí la corrupción de una manera innata, es decir, quiere decir, nací con ella. Y Veracruz tiene una parte preponderante en la institucionalización de la corrupción. No será antes de Ruiz Cortines, donde cobró vigencia de naturalización. El hecho de que yo quiero que me pongan donde hay, el hecho de que cuando hay para todos no hay patadas. Un político pobre es un pobre político. Lo que en política cuesta dinero es barato. Coño, imagínate lo que significa, ¿eh? El que hace obra le sobra. El que hace obra le sobra. Sí. Es toda una cultura. No, pero es toda una cultura, evidentemente, México, que tiene que ver el pueblo. Nos han impuesto una cultura. La otra que decía, que le preguntaban al cura que eso es un chiste de la iglesia. Dice: oiga, señor obispo, no hay dinero en la parroquia. Construye, hijito, construye. ¿Me entiendes? Esa es la onda. Adelante, por favor. También dice el ingeniero Mateus: para corrupción, la Comisión Federal de Electricidad, señor Saldaña. No, por favor, no me diga, no diga nombres, ¿eh? ¿La comisión qué? Federal de Electricidad. No sé, porque llega el recibo de la fregada. Adelante. También nuestros amigos de San Luis Potosí, Jorge, nos escriben, dice: por favor, hablen del detenido en San Luis por lo de la gente de Estados Unidos, es el oso rojo. No tengo, no estoy informado de eso, pero lo vemos, Sí, claro que sí, Jorge. También de San Luis Potosí, la señora Magdalena Díaz dice: señor Saldaña, ¿y cuándo viene a San Luis a dar un concierto? Cuando me inviten, Ajá. Con el doctor Toranzo se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante. También Mauricio Villa nos escribe, dice: don Jorge, Betty, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un tirano? ¿Quién es un libertador y quién es un dictador? ¿Acaso esta diferencia se da a partir del tiempo? ¿A partir de qué? Del tiempo. Esto en relación a Gaddafi, Jorge. Yo creo que hay una proclividad del hombre a buscar el poder, indiscutiblemente, a ser reconocido por todos sus congéneres. Ahora, que el hombre en sí no sepa tolerarlo, parece que ya es atávico. Es decir, be careful, como dicen en Estados Unidos y como lo puede decir en Televisa, o en Los Pinos, con el hijo de Gaddafi. Sí. Y en una personalidad verdaderamente con un convencimiento interior de que es poseedor del poder y la verdad, y por ende todo aquello que vaya en contra del patrimonio familiar de poder Gaddafi debe morir. Ayer estuve viendo al joven Gaddafi y parecería ser que están dispuestos a todo. Todo es todo. Yo tendría mucho que platicar, pero no lo voy a hacer en televisión, respecto a lo que decía Juan Pablo II cuando hay en la sociedad
elementos que están en la posibilidad de destruir a la sociedad. Y Juan Pablo II, el que será santo, tenía criterios muy especiales. Adelante, por favor, Betty. También dice Mauricio Villa, don Jorge, usted se ha expresado respecto a Fidel Castro. ¿Se puede negar acaso que sea un líder? ¿Por qué cambió su apreciación respecto a este personaje? Y también pregunta si Felipe Calderón se puede considerar o calificar como líder o estadista. Lo que yo puedo decir que la condición de líder, y eso es relativamente fácil responderlo, no es eterna. Un líder eterno, obviamente, que renuncia a su posibilidad, no puede retar al tiempo. Es decir, un líder eterno deja de tener comprensión. Si niega la posibilidad de pensamiento a los que lo hicieron líder. El líder no, para mí el líder es, yo siempre desde la película o no me acuerdo cómo, son los caballos los que escogen al mejor caballo. Son obviamente los mismos caballos los que le deben decir ya vete. Y cuando ese caballo escogido no se va, deja de ser líder. Punto. Otra cosa, mariposa. Adelante, Betty. El notipoema, Jorge. Hay palabras que pierden su vigencia. ¿Cómo hablarle a los nietos de bonanza? ¿Cómo hablar del honor, de la esperanza, de la buena conducta y la conciencia? ¿Cómo hacer votos para el bien futuro? ¿Y cómo referirse a la prudencia, al buen tino, al honor, a la decencia y de vivir en un hogar seguro? No habrá guerra ni triunfo, ni cercano porvenir para escribir memorias en tierra de enemigos, no de hermanos. No podrán dar consejos los ancianos, porque vemos que van en nuestra historia el poder y el delito de la mano. Ahí está nuevamente, acá, ¿no? Para que vean, resultó como fábula. Sí. La fábula de Esopo, a mí me gustaba mucho leer fábulas. Y a propósito de la corrupción, que es el tema de hoy, ¿verdad? Obvio. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Querida Betty, mucho gusto, hasta mañana, que la pasen bien. Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es mucho mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida